Dios les bendiga. Esta es la pastora Priscila Torres de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en el sector Emajagua, en Maunabo, Puerto Rico. Me acompaña mi esposo Juan A. Colón Plumey en la guitarra. Y ahora te invito a que nos acompañes en nuestra oración inicial de este culto virtual. Señor y Padre Celestial, venimos delante de tu santa y divina presencia, dándote gracias, Señor, porque tú nos permites un nuevo día, Dios mío, en que tu misericordia se manifestará guardando nuestra vida. Queremos adorar y alabar tu santo nombre porque tú eres merecedor de toda alabanza, de toda gloria y de todo el honor. Te presento, mi Dios, a los hermanos y amigos que están viendo esta programación, que la misma sea de edificación a su vida. Si hay alguno que se encuentra enfermo, te pedimos que tu mano sanadora sea sobre su cuerpo. Si alguno está teniendo alguna dificultad, Señor, seas tú supliendo la salida a la misma. Seas tú dando, Señor, consolación a aquellos que han tenido alguna pérdida en esta semana de algún familiar. Que seas tú, Señor, impartiendo de tu paz en cada corazón. Y nosotros seguimos, Señor, alabando y glorificando tu nombre, confiando en tus promesas de que tú sacarás adelante a todo aquel que pone su confianza en ti. Así lo creemos. En el nombre de Jesús, recibe este momento de adoración y meditación en tu palabra. Amén, Señor, y gracias. Quiero darte las gracias, hermano, hermana, amigo, que me estás viendo, por el tiempo que tú estás dedicando para escuchar los cánticos y las reflexiones que traemos, que estamos haciéndolo para que en este tiempo tu vida sea afirmada en la fe de Cristo y que puedas seguir hacia adelante venciendo toda situación y dificultad que viene a nuestra vida en el diario vivir. Queremos ahora adorar al Señor con una alabanza que se titula Merecedor de alabanzas. Merecedor de alabanzas, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanzas, por los siglos sea Jesús. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque piensen que estoy loca. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque piensen que estoy loca. Santo, santo, santo.
La palabra del Señor nos dice que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí Él está. Y Él está porque lo llamamos a través de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Ahora quiero que consideremos la lectura bíblica que utilizaremos en nuestra reflexión de este día, que estará relacionada a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Te pido, ¿verdad?, que busques tu Biblia. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 28 hasta el 40. Lucas 19, versículos 28 al 40. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Esta palabra es bendita. Nosotros oramos antes por ella para que nuestro corazón y nuestra mente la reciba y la atesore y la pongamos en práctica. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor. El versículo 28 en adelante. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantas por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió: os digo, que si estos callaran, las piedras clamarían. Señor, gracias por esta palabra que hemos podido leer en este momento. Que la misma hable a nuestra vida y que podamos entender el mensaje que ella nos puede dar. Sabemos que tú mereces, Señor, toda la gloria, toda la honra por lo que tú has hecho en nuestra vida, por lo que tú seguirás haciendo, Señor, porque nuestra vida y nuestro futuro está en tus manos. Que esta palabra siga llegando a diferentes lugares por medio de los proclamadores que tú has levantado a través de estas redes virtuales. Seamos todos
bendecido por esta santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a tener la reflexión de hoy bajo el título Ha llegado el momento de su manifestación. Jesucristo entra triunfante en mi corazón. Hemos leído esta base bíblica en Lucas capítulo 19, donde es parte de los últimos días de vida de Jesús en la tierra. Tenemos que el ministerio de Jesús se había estado desarrollando durante 3 años en el área de Galilea y en las regiones alrededor de esta. Su ministerio se distinguió por 3 áreas. Primero, por sus enseñanzas con autoridad de Dios, destacándose entre estas las contenidas en el Sermón del Monte. También su ministerio se distinguió por el mensaje sencillo pero efectivo, donde él hacía un llamado al arrepentimiento y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también su ministerio se distinguió por las sanidades y los milagros que ocurrieron por la intervención de Cristo. Los milagros que realizó se encuentran registrados en los evangelios. Hay alrededor de 35 milagros, siendo entre los más llamativos la conversión del agua en vino, el caminar de Jesús sobre las aguas, la multiplicación de los panes y los peces para alimentar una gran multitud. Esto se dio en 2 ocasiones diferentes, y la resurrección de los muertos. Y en eso se destaca la resurrección de Lázaro, que ya llevaba muerto 4 días. Sus milagros comprobaban quién era él y a qué le había enviado el Dios Padre a esta tierra. El Evangelio según San Juan, uno de los apóstoles que escribe acerca de la vida de Jesús, resume el ministerio de Jesús en su conclusión cuando dice que las cosas que Jesús hizo fueron tantas que si estuvieran escritas en detalle, el mundo no podría contener los libros. Así que lo que nosotros conocemos de los milagros de Jesús no fueron todos los milagros que Él hizo. Él hizo mucho más. Jesús eligió a 12 hombres para que formaran parte de su círculo más cercano o íntimo. Estos le servían como colaboradores. Jesús procuraba retirarse con ellos cuando estaba presente el asedio de la multitud y se los llevaba a orar y a enseñarles en forma privada, porque hubo unas cosas que Jesús tan solo se las comunicó a sus discípulos, y eran todas enseñanzas acerca del reino de Dios. Durante los cerca de 3 años que duró su ministerio, intentó evitar la publicidad. Jesús, cuando sanaba en muchas ocasiones, le decía a la gente que no le dijeran nada a nadie, que guardasen silencio sobre lo que habían recibido de parte de él. Pero sabemos que la alegría por sanidades, por milagros, era tanta que la gente no podía callar. Por lo tanto, la fama de Jesús seguía aumentando día a día durante estos 3 años. Hubo una ocasión en que Jesús, tras haber alimentado
a una multitud con la multiplicación de los panes y los peces, estos le querían hacer rey. Sin embargo, Jesús, al darse cuenta de las intenciones de ellos, se desapareció y se fue de la vista de ellos y se fue al monte solito a orar. Esto tú lo puedes encontrar en Juan capítulo 16, versículo 5. Fueron repetidas las ocasiones en que Jesús rechazó las aclamaciones de la multitud, pero en el capítulo que nosotros hemos leído en el día de hoy, vamos a ver que en esta ocasión Jesús no mandó a callar a la multitud, ni rechazó lo que la multitud hizo con él. Este relato que tuvimos lectura, tú lo puedes encontrar en los 4 evangelios. Se encuentra en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Se puede encontrar también en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11. Y en Lucas 19, 28 al 40. También lo puedes encontrar en el libro de Juan. Se nos relata en los evangelios que se acercaba el día de la celebración de la fiesta de la Pascua anual, cuando Jesús decidió, acompañado de sus discípulos, dirigir su camino hacia Jerusalén. Esta era la capital de Israel y también el centro religioso del país. No era la primera vez que él acudía a dicha ciudad, pero ahora había unos motivos especiales para llegar precisamente en esta fecha que se acercaba la celebración de la fiesta de la Pascua. Todo el pueblo se preparaba para celebrar dicha fiesta anual. Venían personas de otros lugares también a participar de la misma. Sabemos por lo relatado en los evangelios que esta semana última de Jesús iba a ser una semana bien crucial. ¿Por qué? Porque marcaba la última semana de vida del Maestro, que culminaría con su muerte en la cruz del Calvario. Ya había llegado la hora de Jesús dejar este mundo para regresar a su Padre Celestial. Asimismo, Él se lo comunicó a sus discípulos. Solo faltaba cumplir con la última gran tarea que Él tenía dentro de su misión en este mundo, y era derramar su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya. Nuestro Cristo nunca renunció a su misión ni a su llamado. El acercamiento de Jesús a la ciudad nos da a entender que el Señor ya había hecho unos preparativos previos de antemano para su visita. ¿Por qué? Porque éste envió a 2 de sus discípulos a que le buscaran un pollino prestado en una aldea cercana y les dio como contraseña al que le preguntase por qué ellos desataban el pollino. Él les dijo que dijeran: el Señor lo necesita. Jesús tomó medidas para atraer hacia sí las miradas de las multitudes que iban entrando a Jerusalén, pues la fiesta de la Pascua estaba por celebrarse y había muchas caravanas de peregrinos que también subían en esa misma ruta que iba Jesús. Jesús tenemos que se montó
en el pollino que le trajeron sus discípulos, luego de que éstos colocaran unos mantos sobre el animal. Este comenzó su marcha y a medida que subía por la ciudad, los que ya sabían de su llegada le comenzaron a arrojar mantos en el camino y también ramas cortadas en el campo. A su vez que ellos gritaban al paso de Jesús: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Gloria a Dios el Altísimo! Y como leímos en la versión de Lucas, gloria a Dios en las alturas. Aquellas personas que aclamaban a Jesús y algunos de sus discípulos solo veían en él a un jefe nacionalista. Lo veían como el posible libertador de la tiranía de un gobierno terrenal, en este caso el Imperio Romano. Jesús sabía los pensamientos de los que le rodeaban, pero por su parte, él procuró que se diese el cumplimiento de la profecía dada por el profeta Zacarías. En el capítulo 9, versículo 9, hay una profecía que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por eso uno ve el arreglo que Jesús ha hecho con relación a su última entrada a la ciudad de Jerusalén, porque él tenía que cumplir todo lo que se había profetizado acerca de su vida. Esta profecía de Zacarías es la que coloca la escena de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en su verdadero lugar, pues se trata evidentemente de la entrada de un rey, no un rey político, sino un rey espiritual. Él siempre les dijo cuando les enseñaba: el reino de Dios entre vosotros está, refiriéndose a su persona, a su misión y a las leyes del reino. La idea de separación de lo puramente terrenal también se puede apreciar desde el momento en que Jesús les dice a sus discípulos que fueran a buscar a la aldea vecina el pollino, que a este aún no había servido de montura para nadie. Me gusta pensar que a Dios le gusta enviar señales al ser humano para que se dé cuenta y comprenda que ha llegado el momento de la manifestación de su presencia, de la manifestación de sus promesas. Este animal, un pollino, estaba separado para ser utilizado primeramente por Jesús. Y tomemos otro dato: este era un animal prestado. Esto me hace recordar cuando los pastores recibieron el mensaje del ángel la noche del nacimiento del niño. El ángel les dijo a los pastores que guardaban las vigilias de la noche: hallaréis al niño en un establo, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese lugar también fue un lugar prestado, que tenía una cuna de pajas,
pero allí estaba acostado el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y los pastores, al ver esto, cuando llegaron, sencillamente no pudieron hacer otra cosa sino que adorar al Señor, porque todo estaba ocurriendo como el ángel les había dicho. Ahora el pueblo que estaba en Jerusalén estaba viendo que las cosas estaban ocurriendo como el profeta Zacarías había predicho. Pero lo lamentable fue que el pueblo, aunque veía a Jesús en su humildad manifestarse montado sobre un pollino, como dice la profecía, ellos no adoraron pensando en él como el Mesías espiritual para su vida, como el Rey espiritual para su vida, sino que estaban pensando en la opresión terrenal que estaban teniendo a través de Roma. No pensaron en la opresión espiritual que ellos estaban viviendo. No reconocieron tampoco el momento de la visitación de Dios a su pueblo. Por eso es que después nosotros leemos que Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, mas tú no quisiste. Ahora vamos a ver qué posibles pensamientos o intenciones tenían la multitud que componía, ¿verdad?, esta algarabía y estas expresiones de hosanas al Hijo de David. Tenemos que estaban los que vieron a Jesús como un Mesías, en el sentido político. Alguien que los levantaría del yugo del poder romano. Otros tal vez se unieron a la caravana que venía de Betania con Jesús porque habían oído acerca del milagro de la resurrección de Lázaro y sentían curiosidad por ver al que había sido resucitado. Tal vez otros se sintieron atraídos y contagiados por el entusiasmo de los que veían gritando las hosanas a Jesús. Se unieron por una simple imitación. Estos viajeros que llegaban a la ciudad con motivo de la fiesta de la Pascua, sencillamente se sintieron arrastrados por la comitiva de Jesús que pasaba a su lado. Y tenemos también que había líderes religiosos que se dedicaron a observar y a criticar de lo que la multitud estaba haciendo con respecto a la entrada de Jesús a la ciudad. He descrito diferentes clases de posiciones o de pensamientos de estos judíos del pasado, pero a veces nosotros, frente a una manifestación de la presencia del Señor, reaccionamos como algunos de estos reaccionaron. O nos unimos a la multitud para imitar lo que ellos están haciendo. O tal vez pensamos tan solo en lo que queremos que Jesús solucione de nuestra vida material, que nos sane, que nos dé prosperidad económica y etcétera. O tal vez sencillamente vamos a curiosear a ver qué va a pasar en el culto, en la reunión de esa gente que cree
en Cristo. Y van también otros que sencillamente van a hacer observaciones. Pero esto tiene que a nosotros llevarnos a reflexionar qué posición yo tomo frente a la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo estaba consciente de que muy pocos de los que participaban de la algarabía por su entrada a Jerusalén entendían claramente el sentido de su misión o qué clase de salvación les estaba ofreciendo. Este momento de reconocimiento que hemos hablado iba a contrastar con lo que pasaría dentro de 6 días en la vida de Jesús y en la vida de este pueblo. Habría una multitud entonces que decidiría cambiar a Jesús por Barrabás y gritaría a viva voz: crucificadle, crucificadle. Estos que en un momento se admiraron de las cosas que Jesús hacía, de sus enseñanzas, de sus milagros. ¿Por qué entonces cambiaron de posición? Porque no habían entendido la salvación que Cristo les estaba ofreciendo. Pero qué bueno es que de las últimas palabras que el Señor dijo desde la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta entrada de festejo y de gritería de hosanas, de bienvenida, se quedaría como un testimonio de la visitación de Dios a su pueblo. Sin embargo, el rechazo de Jesús todavía hoy día lo vemos presente en algunas vidas que inclusive han recibido beneficios del poder de Dios en su vida. Pensando en el pueblo judío, la verdadera crisis de este pueblo no era la enemistad con los romanos, sino la enemistad que tenían en su corazón con Dios por el pecado que había en ellos. Porque la misión de Cristo fue venir a reconciliar al hombre con Dios. Él no vino a condenar al mundo. El mundo se condena a sí mismo cuando le rechaza. Él vino a morir por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos resume el amor de Dios. Pero Jesús mismo dijo que nadie a Él le quitaba la vida, sino que Él la entregaba. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús vino primeramente a establecer en el ser humano un reino espiritual, el cual puede estar presente en todos los que quieran aceptarlo en su vida como su Salvador, como su Rey y Señor. Aleluya. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 1 versículos 19 y 20 nos dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda
plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjate esa última frase, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todas las personas buscan paz. Todos buscamos tener paz en nuestro interior, pero generalmente la solemos buscar en lugares equivocados. El ser humano, al no poder resolver sus conflictos internos, no puede decir que disfruta de perfecta paz, de una verdadera paz. Y el que no tiene paz no puede fomentar verdadera paz. ¿Por qué? Porque la verdadera paz se encuentra en Cristo. Aleluya. Jesucristo es el único que puede dar paz al interior del ser humano. Solo en Él se encuentra la verdadera paz, la verdadera vida, que no tiene que ver con posiciones, ni tiene que ver con cosas materiales, sino con una comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo se puede lograr esa paz? Especialmente en este tiempo que estamos viviendo grandes crisis. Cuando se acepta el mensaje de la redención, donde la salvación es por medio de la sangre preciosa de Cristo. No hay otro medio de salvación. Él fue el que venció en la cruz el poder del mal, la violencia y la enemistad que promueve el enemigo de las almas, para que no amemos en verdad, para que haya enemistad entre los hombres. Así se mueve el maligno. Pero Jesús no. Jesús nos dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se puede encontrar en Cristo la verdadera paz, la cual es diferente a lo que el mundo ofrece. Cuando se le permite a Jesucristo entrar a nuestra vida, se da entonces esa entrada triunfal que lo lleva a la persona a decir: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Esto nos hace a nosotros, que estábamos fuera del reino de Dios, parte de ese reino de Dios. Nacemos con una nueva esperanza, con una fe, con un nuevo amor. Solo así, teniendo a Cristo entrando en nuestro corazón, es que se puede tener la verdadera paz. Por eso es que tú ves al creyente alabando y glorificando el nombre del Señor, porque reconocemos que Él es nuestro Rey soberano. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestra ayuda en tiempos de amargura, de dolor, de soledad, de crisis, de situaciones que van más allá de nuestra comprensión. Así que te invito, amigo, que le des la entrada
a Cristo en tu corazón y Él entrará como el Rey triunfante que es, porque Él venció al pecado y venció a la muerte y nos ofrece vida eterna, vida abundante. Gracias por tu atención y ahora vamos a orar para dar terminada esta transmisión. Señor y Padre celestial, alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias por la salvación tan grande que tú nos has ofrecido a través de tu Hijo Jesucristo, que estuvo dispuesto a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por esa sangre preciosa que nos hace verdaderamente hijos tuyos, participante de este reino espiritual, de este reino que nunca tendrá fin. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que de ti recibimos. Si en estos momentos hay algún amigo o amiga que quiere permitir que tú entres triunfante en su corazón, Señor, que la sangre tuya le limpie de todo pecado y pueda sentir la verdadera paz, que toda opresión del enemigo sea quitada en el nombre de Jesús. Sea quitado todo aquello que trae desasosiego, amargura, inquietud, Señor, y que tu paz reine sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, recibe tú todo, toda la gloria, toda la honra, todo el poder es tuyo. Amén. Gracias por tu atención y Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Aleluya.